Buenas noches, mis queridos hermanos, Iglesia de Jesucristo. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a través de este medio de comunicación a vuestros hogares. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Creemos que nuestro Señor nos ha ayudado. Estamos en victoria a pesar de los conflictos que tenemos, a pesar que muchas veces nuestra fe debilita. Nos sentimos solos, viene la tristeza, la angustia, las necesidades que tenemos, pero aquí está el pan de vida, que es la palabra de Dios. Queremos que usted en su casita tenga una actitud de reverencia, tome la Escritura, la palabra del Señor, y vamos a alimentarnos, vamos a esforzarnos para que el Espíritu Santo nos guíe en esta meditación. Todo lo que hacemos siempre se lo hace con reverencia y la gloria es para Dios. Amado Iglesia de Jesucristo, aunque estamos pasando un desierto espiritual, pero el Señor está como poderoso gigante cuidándonos, guardándonos, y la Biblia dice que Él es bueno. No nos dejará ser probados más de lo que no podamos resistir. La Biblia dice que juntamente con la prueba nos da la salida para que podamos resistir. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a hablar en esta noche acerca del amor de Dios y también el amor que tenemos que tener hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia, hacia nuestro prójimo. El amor que sobrepasa todo entendimiento. No vamos a hablar de ese amor filial, vamos a hablar del amor ágape, del amor de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones. Para eso hemos tomado como base en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en Primera de Juan, le invito por favor, Primera de Juan capítulo 4. El verso 10 y 11 vamos a dar lectura. Tome la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4, el verso 9 y 10, nos dice así la Sagrada Escritura. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta carta fue escrita, querida iglesia, en el año 95 después de Cristo. El apóstol Pablo desde Éfeso estaba allí y Dios le inspiró y Dios le dio este mensaje, esta palabra que es un alimento extraordinario para nosotros, y nos enseña el apóstol, Dios a través de su siervo, cómo debemos nosotros tratarnos, debemos conducir y debemos amarnos. La iglesia del Señor tiene que amar, la iglesia del Señor tiene que manifestarse ese amor de Dios, ese amor ágape. Algo que Dios quiere que nosotros meditemos y nos dice en el verso 10, permítame por favor nuevamente dar lectura. Es muy importante, amados hermanos, ver en el verso 10 y en el verso 11. Hay un mensaje tan grande para nosotros y sé que el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, nos va a ayudar, nos va a iluminar y a dar entendimiento. La Biblia nos dice, el verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Recuerde que Él nos amó primero. Usted y yo no amamos a Dios. Él nos encontró. ¿Y cómo nos encontró? Muertos en nuestros delitos y pecados. Allí el Señor tuvo misericordia, tuvo compasión. La Biblia dice que con cuerdas de amor nos atrajo hacia Él. Y es por eso cuando escuchamos el Evangelio, la palabra del Señor,
Este mensaje impactó, llenó nuestro corazón, revolucionó nuestra vida y nos dimos cuenta que necesitábamos a Cristo en nuestro corazón y que Él nos puede liberar del pecado, de la agonía, de la angustia. Entonces la Biblia, la palabra del Señor nos dice que Él nos amó primero. Luego nos dice la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Se cumple a cabalidad, amada iglesia del Señor, Juan capítulo 3, el verso 16. Ese texto muy conocido por toda la iglesia, todos, hasta los niños, todos lo conocemos, sabemos, ¿sí? Y la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es por eso que en el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahí también nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es un salmo muy maravilloso. Y ese amor grande de nuestro Señor Jesucristo que nosotros no podemos entender, no podemos comprender ese amor tan grande que se manifestó desde el cielo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vamos a ver la Biblia. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos, el capítulo 5. Tenga la bondad, iglesia. Vamos a abrir allí en la Escritura, en esa cita bíblica, el capítulo 5 del libro de Romanos. El verso 5 nos dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo ha sido derramado? La Biblia dice por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor de Dios en nuestra vida nos lleva, iglesia, a resistir al enemigo. Por amor resistimos, por amor no caemos en pecado, por amor le decimos a la maldad, a la perversidad, renunciamos a las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo amamos al Señor. Lo amamos. No queremos nosotros ofenderlo. Queremos que su presencia viva en nosotros, permanezca en nosotros. Al acostarnos, al levantarnos, cuando usted está trabajando, ¿sí? Queremos que ese amor se manifieste en nuestro corazón. Y el apóstol dice, ha sido derramado en vuestros corazones. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay que cuidar ese amor que Dios ha puesto. Por eso usted es bendecido cuando usted siente amor por la casa de Dios, amor por la iglesia, amor por su ministerio, por su llamado. Y comenzamos a valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que el apóstol Juan, un siervo de Dios, que cuando él estaba en una edad muy avanzada, pero Dios le revela estos secretos. Y él comienza, amados hermanos, inspirado por el Espíritu Santo a escribir. Y él nos dice, iglesia, que el que ama a Dios también debe amar a su hermano. Y el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Necesitamos en este tiempo, iglesia, que su amor se perfeccione en nosotros. Necesitamos ser libres. Iglesia, queremos tener la capacidad para perdonar a aquellos que nos han ofendido. O si hemos ofendido a alguien, nosotros tenemos que pedir perdón, perdonar. Dios no quiere que nuestro corazón esté interrumpido, que no esté, amados hermanos, llenos de maldad. La Biblia dice soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra de nuestro Señor nos enseña, iglesia,
el amor es algo tan grande. La Biblia, la Escritura nos dice, vamos a ver, la palabra de nuestro Señor nos enseña, nos revela nuestro Dios Todopoderoso, hermano, y nos dice en el verso 11 de Primera de Juan, capítulo 4, nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es por eso que la iglesia comparte. La iglesia es una iglesia solidaria. La iglesia siempre es la ingratitud, ¿sí? Eso se va del corazón del creyente, porque el que tiene hay que compartir con el que no tiene. Y en este tiempo difícil, amados hermanos, tenemos que demostrar ese amor que hay en nuestro corazón. Amar a nuestros hermanos, orar por la iglesia. Si usted sabe de alguna situación, de algún conflicto, alguna necesidad, pidamos a Dios cómo el Señor nos puede guiar para ayudar a nuestros hermanos. Levantarnos mutuamente, hermano, cuidarnos, darnos cobertura espiritual. Pero Dios quiere que en la iglesia haya ese amor de Él, ese amor ágape. Por tanto, iglesia, tenemos nosotros que buscar a Dios. Que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Todos esos frutos, esas cualidades, esas características tienen que estar en un verdadero creyente. Por tanto, iglesia, la palabra del Señor nos enseña que el discípulo Juan era, amados hermanos, un hombre lleno del amor de Dios. ¿Cómo él sobrevivió bajo la dictadura de los emperadores romanos? Dice, amados hermanos, la historia que en una ocasión a este apóstol, dice que el emperador, dice que puso en un recipiente grande, en una paila grande, hirvieron aceite. El aceite estaba allí, hermano, que hervía, y lo lanzaron allí al siervo de Dios. Ni eso, dice la Biblia, que tuvo poder contra este siervo del Señor. Dios lo guardó, Dios lo protegió, amados hermanos. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Cuando la Biblia nos enseña, y este siervo dice, tenemos que amar a nuestros hermanos. El que no ama no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, porque él vivió, él fue un hombre probado en todo, pero el Señor le dio la victoria. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el apóstol se vio a sí mismo como un receptor del amor de Dios. Llamó a los creyentes a que se amaran los unos a los otros. Porque siempre, amados hermanos, el enemigo quiere poner siempre esas distancias, ¿sí? Él quiere que la iglesia esté dividida, que haya muchas veces contiendas, disensiones, pleitos, celos, envidias, pero el amor de Dios que está en nosotros nos lleva a unirnos, nos lleva a soportarnos, a perdonarnos y a seguir luchando la buena batalla de la fe. Recuerde que la lucha que tenemos no es con carne ni con sangre. El apóstol Pablo dice, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude y que nos dé sabiduría y sobre todo tener conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que Dios pone en nosotros, también, hermano, hay algo que se manifiesta en el verdadero creyente. Ese creyente se vuelve celoso de las cosas de Dios. Y vamos a ver aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 2, mire que el mismo escritor
El que escribió primera y segunda y tercera de Juan es el mismo el que escribe el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 2, quiero que usted tome la Biblia, el capítulo 2 del Evangelio de Juan, el versículo 13 hasta el verso 22, vamos a dar lectura y dice así la palabra. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, les dice, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recordemos, hermano, que Cristo es la fuente del amor. Cristo es la fuente de la misericordia. Él es la fuente de la compasión. Como Él nos ama, nadie nos puede amar aquí en la tierra. La paciencia que Él tiene, nadie puede tenerla aquí en la tierra. La Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que tenemos que ser pacientes. Pero la paciencia que tiene Dios, su amor y su misericordia, nadie puede tenerla aquí en la tierra. Amados hermanos, Él es la fuente inagotable del amor. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que Él se acercaba a Jerusalén. Pero Él iba con un anhelo, con un deseo de celebrar la Pascua, la fiesta en el templo en Jerusalén. La palabra del Señor nos dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, palomas, y los cambistas. Y dice la Biblia que Él hizo un azote, y dice que volcó las mesas, sacó a los bueyes, las ovejas, y Él dijo, quitad esto. Recuerde, cuando amamos a Dios, en el verdadero creyente se manifiesta un celo santo. El amor de Dios no es, amados hermanos, bendito sea el Señor, hacernos al impío, tapar, ocultar o participar de un pecado ajeno, no. El amor de Dios nos lleva a decir la verdad. Pero ¿cómo vamos a decir la verdad? Proverbios capítulo 16, el verso 6 nos dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tenemos un mal concepto del amor de Dios. Cuando el pastor o algún líder te dice, está mal lo que estás haciendo no está bien delante del Señor. Muchas veces, muchos por la inmadurez o quizás por el poco conocimiento escritural, se enojan, se molestan, se ofenden. Y lo primero que dicen, ese siervo no tiene amor de Dios. El que tiene amor de Dios y te ama a ti, te va a decir la verdad. Pero se va a manifestar la verdad con misericordia. Se va a manifestar la verdad con sabiduría. Como dice la palabra de nuestro Dios eterno en Gálatas capítulo 6. Demos lectura, querida iglesia. Le invito, por favor, que usted busque esta cita bíblica. Es muy importante, queridos hermanos. En el capítulo 6 de la carta a los Gálatas,
el verso 1 nos dice así: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Recordemos que Primera de Corintios capítulo 10, el verso 12 nos dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Él? Hay que sacar primero la viga de nuestro propio ojo para sacar la pajita que está en el ojo de nuestro hermano. No tenemos que enseñorearnos, hermano, cuando alguien ha caído. Es decir, el amor de Dios que está en nosotros nos lleva a tratar al hermano con misericordia. Pero esto no significa que el siervo de Dios le va a decir: está bien lo que estás haciendo. En una ocasión, en la ciudad de Quito, se acercaba una persona y me decía: hermano, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que estoy enamorada de un hombre casado y él me dice que se va a divorciar y que yo voy a ser feliz con él. Y tengo la felicidad y creo, estoy orando por esto. ¿Por qué me decía esta hermana esto? Porque no tenía conocimiento escritural. Eso no es amor de Dios, perdónenme. Que una persona casada se enamore de una persona soltera o también casado, se llama adulterio. Y el adulterio es un pecado de muerte. ¿Qué tenemos nosotros en esos casos que decir? Con amor y con misericordia, que el Espíritu Santo nos ayude y decir que lo que están haciendo no está bien, que esa no es la voluntad de Dios. Esto pasaba, amados hermanos, cuando Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, desde la cárcel le gritaba al rey, a Herodes, le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Era un adulterio. Y por esa causa murió Juan el Bautista. Entonces la palabra del Señor nos lleva y nos dice que con misericordia, con espíritu de mansedumbre, pero para ello nosotros tenemos que estar llenos del amor de Dios. Entonces se cumple a cabalidad Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando Jesús hizo un azote, entró, hermano, y reprendió a los cambistas, la Biblia no dice que los azotó. La Biblia dice que los echó fuera. La palabra del Señor nos dice que les dijo: quitad esto. Y se acordaron los discípulos de la escritura que dice en el Salmo 69, el verso 9: el celo de tu casa me consume. El amor de Dios nos lleva a orar cuando vemos a algún hermano que está caminando de pronto en tinieblas. El que está lleno del amor de Dios lleva a doblar sus rodillas, a orar y a pedirle misericordia, y se cumplirá lo que dice Gálatas capítulo 6, el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué importante, amados hermanos, iglesia de Jesucristo, que el amor de Dios permanezca en nosotros. Tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que pedirle en oración a Dios que nos ayude. Queremos que ese amor del Señor esté en nosotros. Es más, la palabra del Señor nos dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tenemos nosotros que pedirle al Señor. Aún en el servicio, en la iglesia,
cuando somos nosotros ujieres, de pronto un diácono, un presbítero, ¿sí? Tenemos que estar llenos del amor de Dios, porque siempre le daremos la gloria a Dios, la honra y la alabanza, y seremos personas, hermano, que se manifestará en nosotros, en la forma de hablar, en la forma de tratar a los demás, siempre la misericordia. Dios es bueno. Por eso el apóstol Pedro dice que Dios no nos ha puesto para que nos enseñoreemos de la grey del Señor, sino para que seamos ejemplo. Y no vamos a poder ser ejemplo si no estamos llenos del amor de Dios. Por eso el siervo del Señor nos dice, nos menciona aquí algo muy importante. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y como nos amó, envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz por nosotros. Hermanos, iglesia del Señor, lo que Él ha hecho por usted y por mí es algo grande. No podemos pagarle la paz que tenemos en medio de esta situación, en medio, amados hermanos, de este conflicto que estamos pasando como nación, como familia, como sociedad. Solo Dios es el que nos puede llenar de paz, nos puede llenar de tolerancia, nos puede llenar, amados hermanos, de amor. En vez de estarnos quejando, decirle: Señor, yo acepto tu voluntad. Y gracias porque mi familia está sana. Gracias porque tengo el alimento. Gracias porque tengo el calzado, tengo el vestido, tengo un lugar donde vivir. Hermano, hay mucho por qué darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él es tan bueno y misericordioso. Derramemos nuestro corazón delante de Él. Humillémonos, hermano. Reconozcamos su grandeza y veremos la gloria del Señor, porque Él nos guardará, Él nos cuidará. Estar pendiente. Quizás usted sabe el número, tiene el contacto de su hermano. Llámele al hermano, a la hermana. Hermana, ¿cómo estás? Y si hay alguna necesidad, comuníquese conmigo. Llámeme, dígame: pastor, hay una necesidad acá. Y hermano, Dios nos va a bendecir. Dios va a proveer, porque tenemos nosotros que cuidarnos como iglesia. La Biblia me dice que debemos hacer el bien primeramente a la familia de la fe. De esa forma nos pastoreamos mutuamente los unos hacia los otros, pidiéndole al Señor misericordia. Si un hermano está enfermo, si algún hermano está pasando algún conflicto, nosotros tenemos que unirnos para pedirle a nuestro Señor. Recuerde que la Biblia dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Pero esos 2 o 3 tienen que estar llenos del amor de Dios. Dice la Biblia: ahí estoy yo en medio de ellos. Hay poder en el acuerdo. Imagínate, amado hermano, el amor de Dios que estaba en Ur, el amor de Dios que estaba en Aarón, el amor de Dios que estaba en Moisés, cuando tuvieron que enfrentarse a ese ejército poderoso de Amalek, a los amalecitas. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que Josué le dijo a su hijo espiritual, a Josué, que se vaya, que lleve el ejército, las tropas, y que vaya a hacerle frente a Amalek. Mientras que Moisés, Aarón y Hur subieron a la montaña, subieron a orar. Y desde la montaña dice la Biblia que estaban orando, que estaban clamando, estaban intercediendo. Cuando Moisés levantaba la mano, la Biblia dice que Israel prevalecía. Y cuando él se cansaba y bajaba su brazo, la Biblia dice que prevalecía Amalek. Era una batalla tenaz, iglesia. Pero de pronto los siervos de Dios, Aarón y Hur, tomaron una piedra, lo sentaron al siervo del Señor. El uno se puso a un lado, el otro al otro lado. Tomaron los brazos de Moisés y alzaron. Y dice la Biblia que Israel triunfó.
venció a Amalek, hermano. La palabra de nuestro Dios nos dice, cuando hay amor en nuestro corazón por la obra de Dios, por la iglesia, hermano, usted se va a convertir en un varón de oración, en una mujer de oración, y va a clamar. Por eso todos trabajamos en la obra del Señor. Quizás me dice, pastor, yo no soy líder de la iglesia, yo no soy diácono, no soy presbítero, no soy maestro de escuela dominical. Todos trabajamos, porque sé que usted ora por la iglesia. Amamos a Centro de Adoración Cristiana. Anhelamos que la iglesia se encamine. Anhelamos que el Dios Todopoderoso nos guarde, nos levante, nos dé siempre ese espíritu de valentía, de poder, esa unción. Pedimos al Señor que haya palabra de Dios, alimento, maná del cielo. Todos trabajamos en la iglesia. Usted, querida hermana, gracias por orar por la iglesia. Gracias porque usted ora por su hermano. Gracias porque Dios quiere hoy más que nunca vernos postrados, arrodillados, pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiendo perdón, humillándonos delante de Él. Que se cumpla lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si hay amor de Dios en nosotros, vamos a ir a doblar nuestras rodillas, a pedirle al Señor misericordia, y vamos a orar con amor. Y vamos a tener momentos muy maravillosos en nuestra casa. Querida iglesia, este es el tiempo de pedirle a Dios que nos ayude y entender y comprender que Él me amó primero, y luego que Él ha puesto su amor en mi corazón, como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y tenemos que ayudarnos mutuamente, porque esa es la iglesia de Cristo. El amor, la fuente inagotable de ese amor es Cristo. Algo que me llama la atención, hermano, y medito. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas sustraía. Él era el tesorero. Pero nunca Jesús, cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, nunca le prohibió el alimento, nunca le mezquinó nada, absolutamente nada. Ese amor. Y él sabía que él iba a traicionar, que lo iba a vender por 30 piezas de plata. Pero él nunca le mezquinó nada. Tenía que cumplirse la palabra de nuestro Dios eterno. Querida iglesia, levantemos nuestro corazón, meditemos en la palabra y pidámosle al Señor que nos llene de amor. La Sagrada Escritura nos enseña, la palabra del Señor nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 4 de primera de Pedro, el verso 8, el apóstol nos dice esto: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¡Qué bendición, hermano! Si ese amor del Señor está en nuestro corazón, vamos a perdonar, porque nadie puede perdonar si no hay amor de Dios en nosotros. Viviremos siempre con ese amor filial. Yo ya le perdoné a mi hermano, yo ya le perdoné a mamá, pero de pronto cuando nos acordamos, hermano, sentimos que esa herida, ese dolor, esa herida está viva allí, no ha sido sanada. Pero cuando nosotros, hermano, buscamos a Dios, Dios nos da la capacidad para perdonar. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que Él sana nuestras heridas. Es triste ver a la humanidad llena de amargura, de resentimiento, de rencor,
Ver ahora en este tiempo a la familia enojados, disgustados, hermano, con rencores, que ya han pasado cuántos años y sigue todavía la herida ahí. Dios es el único que puede curarnos, que puede sanar. La Biblia dice, envió su palabra y los sanó. Y eso es lo que queremos, hermano. Hay cuántas personas que compran una botella, no sé, de licor, porque están cargados, porque están heridos. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos libera, el Señor nos fortalece, el Señor nos levanta y podemos amar a aquellas personas que nos han herido. Hay aquellas personas que quizás nunca confiaron en nosotros o que quizás nos maldijeron con alguna palabra diciéndonos que no podemos, que nunca le vamos a servir al Señor, palabras negativas. Pero nuestro Señor nos dará la capacidad, nos dará la fortaleza para seguir avanzando en este camino. Cristo está con nosotros, hermano. No nos detengamos. La obra del Señor avanza. Dejemos que el Señor nos siga puliendo. Porque en este último tiempo, hermano, en este tiempo de tribulación, Dios nos necesita que nos preparemos. Porque Él nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere hacernos, un instrumento de honra en sus manos. Que brillemos en medio de este conflicto. Que seamos valientes y que le demos gloria, honra y alabanza. Y el apóstol Pedro dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo quiero llevar a una cita bíblica, hermano. Es extraordinaria. Es algo tan maravilloso esta cita bíblica en el libro de Santiago, por favor, el capítulo 5. La palabra del Señor nos dice en el verso 19 y el verso 20, nos dice así: hermanos, si alguno de vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Para nosotros restaurar a nuestro hermano, tenemos que estar llenos del amor de Dios. El amor nos lleva, hermano, a ser tolerantes. Vamos a soportar, vamos a resistir y siempre vamos a hablar palabras edificantes. Vamos a orar, a interceder por nuestro hermano, porque queremos que él se restaure, que él se levante. Y no queremos verlo en las manos del enemigo, porque a más que somos hermanos en Cristo, tenemos que ser amigos. Y en el libro de Proverbios dice que el amigo verdadero en todo tiempo ama. Y es más que un hermano en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles. Es algo tan grande, hermano, cuando nosotros tenemos hermanos que nos aman. Cuando yo llamo a Quito, a mis pastores, y cuando ellos oran por mí, yo me lleno de gozo, de alegría. Me fortalece el espíritu, el alma, me da anhelos de seguir luchando, peleando la buena batalla de la fe. Qué bendición es cuando alguien te dice: hermano, Dios te va a dar la victoria, yo quiero orar por ti. Este tiempo no podemos, hermano, orar o acercarnos físicamente, pero sí por teléfono. Siempre estoy orando por teléfono, estoy ministrando. Usted llame, hermano, no se quede allí. Usted no está solo, usted tiene una iglesia. Hay un pastor que está orando, que está clamando, por tanto, pida ayuda. La Biblia dice: ay del solo, mejor son dos que uno, porque si el uno cayere, el otro lo levantará su compañero. Pero muchas veces, quizás el recelo, o a veces el orgullo, no, que nadie sepa esto. No, yo solo voy a orar.
¿Por qué no te apoyas en tu hermano? ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no pides consejo a Dios? Y de pronto nos descuidamos y viene el consejo de Egipto, ese consejo malo, ese consejo de tinieblas. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que aún Jesús se sintió solo. La palabra del Señor nos dice, cuando Él estaba en el monte Getsemaní, y dice la Biblia que lo tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, los llevó aparte y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, estaba angustiado. Y les dice: quedaos aquí mientras yo voy a orar. Si nos sentimos solos, tenemos que orar y tener presente, buscar ayuda, que alguien ore por usted. Llame a su hermano, llame a la iglesia. Estamos atentos, cualquier hora. Estamos allí, hermano, para orar, para clamar. ¿Tienes un familiar quizás enfermo? Para eso somos nosotros la iglesia. Tenemos que orar y pedirle al Señor misericordia. Él es bueno, no te sientas solo. Usted tiene una familia en la carne, que es su papá, su mamá, sus hermanos, pero tiene una familia espiritual que es la iglesia. Y tenemos nosotros, hermanos, que pedir socorro y fortalecernos en nuestra familia espiritual. Levante, iglesia, su espíritu, su alma, que Dios es bueno y es misericordioso. Este apóstol, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, experimenta ese amor incondicional que el Señor puso en el corazón de él. Que cuando estaba un hermano en el exilio, en la isla de Patmos, allá, él buscó a Dios y Dios le reveló y le dio un mensaje maravilloso, extraordinario para la iglesia que hoy tenemos aquí en la palabra del Señor. Levántese, busque al Señor. Dios suplirá nuestras necesidades. No ignoramos, no negamos que estamos viviendo tiempos difíciles. Por momentos viene la tristeza, viene la desolación y la pregunta: ¿qué va a ser de mi vida? Quizás se quedó sin trabajo, tiene usted su familia que sustentar, tiene a sus hijos que educarlos y quizás esa es la preocupación. ¿Por qué no poner esa carga en las manos de Dios? Dios tiene un plan para usted. Si hay una ayuda, si viene alguien a ayudarte, es Dios. El Señor quiere fortalecerte. La Biblia dice, el siervo de Dios, el profeta y rey, dijo en una ocasión: joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él es bueno. Y recuerde que la Biblia dice: la llevaré al desierto, y allí en el desierto dice la Biblia que Dios nos hablará a nuestro corazón y nos llenará de amor, nos llenará de fortaleza. Confiemos en Él, sigamos peleando la buena batalla de la fe. La Biblia, la palabra, sus promesas nos dicen que Él nos escucha y Él está atento para ayudarnos y para fortalecernos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, para su familia, y el día de mañana va a ser un día de bendición. Dios va a proveer tus necesidades. Él es bueno. Recuerde que Elías estaba en una peña. Elías estaba en una cueva. La Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña que Jehová Dios sustentaba a su siervo. En la mañana le enviaba pan y le enviaba carne. ¿Y cómo le enviaba? ¿A través de un ángel? No, a través de los cuervos. Dice que ellos iban, en la mañana le llevaban pan, le llevaban carne y él bebía del arroyo. La Biblia dice que probó la fe de Elías. Se secó el arroyo.
Y la palabra de nuestro Dios eterno nos dice que el Señor lo seguía sustentando a su siervo, porque Él nunca nos dejará. Él siempre estará con nosotros. La palabra del Señor nos dice que 3 años, 6 meses no llovió sobre la tierra, pero el Señor no lo dejó solo a su siervo. Y después el Señor le dice, quiero que te vayas a Sarepta. Allá he dado orden que una viuda te sustente. Imagínense que si Elías razonaba y decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no me envía a un hacendado o una persona que tenga dinero? Pero así obra Dios. Le dice el Señor, he dado orden a una viuda que te sustente. Cuando él llegó allá, la vio, le pidió agua, le trajo el agua y luego le dice, quiero que me traigas un pan, una torta. Y le dijo, Señor, tengo solamente un puñado de harina y voy a hacer una torta para mi hijo y para mí. Pero el Señor en ese momento le da palabra al profeta y le dice, quiero que hagas para mí primero, porque el Señor dice así, la harina de la tinaja no va a escasear, no va a escasear el aceite tampoco. Y Dios cumplió su palabra. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Confiemos plenamente en Dios. Su trabajo está en las manos del Señor. Su familia está en las manos del Señor. Su profesión está en las manos de Dios. Al salir, usted diga, Señor, en tus manos estoy. Guárdame, protégeme, yo dependo de ti. Y voy a salir adelante en victoria. Voy a ver tu gloria. Ese es un tiempo, hermano, que el Señor nos está probando. Nuestra fidelidad nos está mirando. Él quiere que haya en nosotros estabilidad espiritual, que haya firmeza. Y hoy es cuando Dios nos quiere ver. ¿Cuántas veces le hemos dicho en la iglesia, te amo, Señor? ¿Cuántas veces hemos cantado alabanzas tan hermosas que le hemos dicho, tú eres mi amor, tú eres mi vida? Pues hoy el Señor nos está probando. Él conoce nuestro corazón. Él quiere que nosotros nos conozcamos, si en verdad lo amamos a Él. Y tenemos que demostrarle que a Él lo amamos en todo tiempo. Él nos ha llenado de su amor. Él nos amó primero. Y ese amor tan grande que envió a Jesucristo a morir por usted y por mí. Nos sustituyó en la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a retroceder? No. Hermano, la perseverancia es muy importante. Tenemos tantos ejemplos, hermano, en la palabra de Dios. Cuando viene la prueba es cuando Dios te quiere bendecir. Cuando Dios te quiere levantar. Porque las manos del Señor nos están formando. Estamos el 100% en su voluntad y le daremos gloria, le daremos honra. Ponga alabanzas en su casa, adórele al Señor, apóyese en Dios, mire al cielo con esperanza. Aunque escuchemos, hermano, las noticias negativas, pero nosotros miremos todo con fe y con esperanza. El hombre puede decir muchas cosas. El hombre puede decir que nuestra nación prácticamente va a quebrar, pero recuerde, el dueño de las naciones y el dueño de Ecuador es el Señor, Dios. ¿Por qué? Porque en esta nación, en Ecuador, hay una iglesia que lo amamos a Él. Hay un pueblo que le alaba, hay un pueblo que le glorifica. Y en el libro de Salmos dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aún en el libro de Jeremías nos enseña Dios que debemos orar por nuestra ciudad. Tenemos que orar y tenemos que seguir clamando a Dios. No permitas que el amor que está en ti, el enemigo lo saque. No permitas que tu corazón sea de pronto el enemigo quiera poner algo que a Dios no le agrada o alguna cizaña. Cuide su corazón, cuide su relación con Dios y siga estudiando la palabra del Señor y persevere, que Dios es bueno. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por permitirme hablar tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque la Escritura nos enseña que de tal manera usted nos amó. El apóstol Juan, tu siervo, él nos enseña y nos dice, nosotros no hemos amado primero a Dios, Él nos amó a nosotros y envió a Jesucristo, a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Señor, levanta cada corazón, levanta cada hermano, Dios, levanta las familias, obra grandemente, Señor. Oh Padre querido del cielo, tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Hoy recibimos fortaleza. Hoy recibimos, Padre, amor de ti. No estamos solos, Señor. Tu iglesia se levanta, Padre querido, porque tú eres nuestro proveedor, Dios soberano, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Oh Padre querido del cielo, levanta, Dios mío, quita todos esos temores de los corazones de tu pueblo, Señor. Oh maravilloso Dios, suple las necesidades. Toma control, Dios mío, de esta ciudad, Padre querido. Manifiéstate grandemente, Dios. Oh Padre querido, libra a mis hermanos que salen a trabajar. Soberano, Señor, protección espiritual alrededor de ellos. El ángel de Jehová acampa alrededor, Señor, y los guarda y los protege. Oh Padre querido del cielo, porque la lucha que tenemos no es con carne ni con sangre, sino principados y potestades de las tinieblas. Padre querido, libera la mente de cada hermano, que hoy pueda poner su carga, Señor, a tus pies. Oh Padre querido, Señor bendito, amado Dios, abrir la puerta de la angustia, Señor, la agonía, Padre querido. Queremos ser valientes, Dios soberano. No queremos ignorar la situación que estamos viviendo, pero tampoco queremos, Señor, abrir la puerta de la angustia, Señor, la desesperación, la incredulidad. Queremos, Dios mío, caminar contigo, creer en tu palabra, Dios, que usted nunca nos dejará. Levanta tu pueblo, Padre. Levanta, Dios mío, Señor. Oh, amado Dios soberano, aquellas madres que están clamando por sus hijos, Señor, que están buscando de ti, mi Rey eterno. Bendice, provee, Padre querido, la mesa de cada hogar, de cada familia, Señor. Y guárdanos, Señor bendito, con esa presencia divina, Dios, y que en nosotros abunde ese amor. Señor, queremos ser pacientes. Queremos confiar, Señor, en ti. Oh, maravilloso Dios, gracias por la vida. Gracias por la salud. Y gracias, Señor, por esta palabra que tú has levantado mi espíritu, mi alma, Señor. Y enséñanos a amarnos mutuamente, Señor. Oh, Padre querido, Señor bendito, amado Rey, soberano, gracias. Y toda la gloria, toda la honra te damos a ti. Ah, maravilloso Dios, gracias, Señor Jesús, porque ninguna peste, Señor, Padre querido, podrá tocar nuestras vidas, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Señor. La gloria para ti. Amén y amén. Querida iglesia, centro de adoración cristiana, con Cristo somos más que vencedores. Sonría, que Cristo nos ama y Dios es bueno, y la Biblia dice que Él nunca retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Que tengan una excelente, una maravillosa noche y muchas bendiciones.